Claro, porque hay personas que cuando hablan, hacen eso, ¿no? Se burlan, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a debatir contigo sobre por qué hay mujeres que pegan a los hombres. Primero, ¿hay mujeres que pegan a los hombres? ¿Usted qué dicen? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Pero si hay mujeres que pegan a los hombres, entonces está bien. Está bien que se trate ese tema. Porque sí hay. Sí hay. De repente serán pues 100, 200, pero hay. Entonces, no es para reírse, pero existe ese problema, ¿no? Claro. Ahora, si yo quiero comparar con las mujeres, obviamente las mujeres son mm, el 60% quizás, ¿no? Las maltratan, ¿no? Claro, yo puedo decir eso sí. Pero el que sean pocos los varones maltratados no quiere decir que no se deba tomar en cuenta su situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando escuchamos que vamos a hablar de ese tema de los esposos golpeados? La gente se va a reír. ¿Cómo le va a pegar su esposa? Su esposa mide 1,50 m, le mide 1,70 m. Pero de repente la bandida maneja karate, utiliza palo y el hombre nunca ha peleado. Tantas circunstancias, ¿no? Acá no vamos a victimizar a nadie, ¿no? Pero ocurre, siempre hay un porcentaje, aunque sea mínimo, que es diferente al resto, ¿no? Eso siempre va a pasar. Entonces, en ese caso no puede haber, pues, una actitud de burla, como la ironía, ¿no? Y hablar también con otras palabras sarcásticas, ¿no? Ese es un mandilón, se deja mandar por su esposa y le pega a la esposa. No, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ese argumento, ¿no? En el argumento no se puede aceptar que haya una burla, ¿no? En un debate. Si yo tengo una idea y tú tienes su idea, yo no voy a burlarme, ¿no? Por ejemplo, vamos al debate, tú y yo digo, ¿qué con él con ese chibolo me voy a poner a discutir? Ya, pues ahí ya estamos mal, ¿no? Porque ese chibolo de repente tiene mejores argumentos que yo. Entonces no debo recurrir a la ironía, a la burla, al doble sentido, ¿no? Bien. Hoy no escucho cómo es. Escucho un sonido bajito. A ver, vamos a ver. ¿Están hablando? ¿Están hablando? Yo no escucho una vocecita bajita. No sé si están hablando, me están hablando a mí o están hablando para otra cosa. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Seguro está conversando. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ya continuamos. Bien, la E dice, precisar el sentido exacto del vocabulario empleado. Claro, porque a veces cuando entendemos mal una palabra, malogramos todo, ¿sí o no? Porque a veces por no utilizar la palabra exacta, entendemos mal. Entendemos mal. Dice, evaluar si un enunciado es realmente la aplicación de cierto principio. Claro, lo que dice una expresión, una información, hay que estudiarlo, pues, hay que estudiarlo. No hay que tomar una opinión aquello que ni siquiera lo hemos comprobado, ¿no? Evaluar si algo es simple suposición y evaluar si su definición es la adecuada. Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver. Vamos a suponer un caso, bueno, que siempre ha ocurrido también. Un varón pega a una mujer, ya sea su enamorada, su esposa, le pega. ¿Esa es violencia de género? La respuesta es no, porque no le ha pegado porque es una mujer. Si le pegara porque es una mujer, sería una violencia de género. Le ha pegado porque esa persona o la quiere maltratar, él es abusivo, eso sí, pero no es un caso de género, ¿no? No ha intervenido el género. Por ejemplo, si alguien dice, yo no quiero saber nada con las mujeres y comienza a pegar a las mujeres, eso sí es violencia de género, porque por ser mujer está golpeando a mujeres. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia?
¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya?, que alguien pega a un homosexual, lo pega y quizás hasta lo mata. ¿Eso sería, pues, de género? Si es que lo mata por ser homosexual, es de género. Pero si lo mata porque de repente es un ladrón, ¿no? Un homosexual que le robó y el otro se defendió y lo mató, ya, pues ya no es por ser homosexual, sino por ser ratero, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo es de género? Cuando por su condición de género es agredido o agredida. Debe entenderse bien. Entonces, te das cuenta cómo la definición tiene que ser exacta, adecuada, ¿no? Tiene que ser adecuada. Bueno, entonces en la crítica, en la lectura crítica se toma en cuenta esas exactitudes. Con todos estos elementos, el lector crítico puede definirse como aquel que desarrolla una permanente actitud de cuestionamiento frente a lo que lee. Todo lo cuestiona. Bien, continuamos. Acá tenemos el primer texto. Vamos a desarrollarlo, ¿ya? A ver, vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollarlo. A ver, nos ponemos en posición de lectura. Ya todos están con su librito. Bueno, ¿para qué no? Si acá está el libro, ¿no? Ya. Dice, en los informes de Sir Roger Casement y del juez Rómulo Paredes, que confirmó las denuncias en sus visitas al Putumayo en 1911 y 1912, siglo pasado, ¿ah? Más de un siglo incluso, porque estamos ya en el 22 y ella habla de un 11 y 12. Al decir Sir Roger, ¿sabes a quiénes le dicen Sir? A los caballeros, ¿ya? Nombrados por una reina, la reina de Inglaterra. O sea que este señor es de Inglaterra. Y le han dado ese título, ¿no? Es un título honorífico. Ya, bueno. En los informes se confirmaron denuncias. ¿En qué consistían las denuncias? De Roger y de Rómulo. Hablaban de prácticas en la explotación del caucho en la selva. Está hablando de América Latina, la selva. Se acusó a un comerciante llamado Julio de ser el autor intelectual de un sistema de esclavitud y de criminalidad. Tenía 20 años cuando abandonó su vida para marchar por el caucho. O sea, ese señor Julio, a los 20 años, le informaron que era un buen negocio el caucho, por lo tanto, dejó su tierra, su pueblo, su familia y se fue a comercializar con el caucho, ¿no? ¿Qué hacía? Él compraba gomas, ¿no?, que eran derivadas del caucho, sabiendas que en poco tiempo, ¿por qué lo compraba? Porque sabía que iba a haber alzas. Claro, pues si tú sabes que algo va a subir, tú lo compras para venderlo después más caro, ¿sí o no? Obvio, si tú ya estás enterado. Entonces, de esa manera se alcanzaría un precio mayor. Así este señor Julio se enriqueció, obviamente, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Alma de lobo. Alma de tiburón, algo así, ¿no? No, mente de tiburón, mente de tiburón. Claro, o sea que ese señor Julio era una mente de tiburón, ¿no? ¿Por qué? Porque esperaba encontrar cosas que sabía que iban a subir y estaban todavía en bajo precio y lo compraba para ganar, pues, ¿no? Su empresa, luego conocida como la Casa de Julio Arana, pues, ¿no? Arana. Adquirió el dominio del negocio en la región y optó por utilizar, bueno, él solo no iba a sacar el caucho, pues. Necesitaba gente que le ayude, obreros. O sea, esa mano de obra u obreros fueron los indígenas, los que vivían en la zona. Según Roger, o sea, Casement, el suyo era un régimen social fundado en el terror. O sea, le hacía trabajar a las personas, oye, pero si no trabajaban, le pegaba, por decir. Eso es algo del terror, ¿no? O sea, si tú no trabajas, te pegan, es terrorífico, ¿no? También hay quienes creen que detrás de todas las denuncias que le hicieron a Julio, se escondían algunos que lo querían difamar. Algo así como que si Julio Casemen, ¿no? Julio, no maltrata, pero yo soy su enemigo, yo también quiero vender caucho, quiero comerciar caucho, pero el otro como me gana, mejor lo rebajo, ¿no? Rebajo su imagen, insultándole, ofendiéndole, diciéndole corrupto, ¿no? La clásica, ¿no?
O de repente le llamo, ¿con qué más le puedo bajar a una persona? Aparte de corrupto, delincuente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, bueno, algún término quiero decirle para rebajar su imagen, ¿no? Claro, lo denuncio como que es coquero ya, fumón, fumón ya. También le estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, dice que porque tenía distractores, piensan que por esa razón lo veían mal a Julio Arana. Por eso decían que él no era un esclavista, pero lo acusaban de esclavista sin serlo. También hay esa otra opción, ¿no? Claro, porque una cosa es que alguien le acuse y otra cosa es que sea verdad. Por ejemplo, yo puedo acusar aquí en el aula a una persona que de ser floja, ociosa, haragana, pero yo lo estoy acusando. ¿Quiere decir que es verdad si yo digo eso? No, porque puede ser que yo quiero desprestigiar a esa persona, ¿no? Claro, no garantiza, ¿sí o no? No garantiza. Una palabra no garantiza la verdad, ¿sí o no? Claro. Ahora le avisamos a la Miss que estamos, que se está prendiendo su micro. Ah, tú ya lo has modificado ya lo último. ¿Has modificado? Miss, su micro está abierto. Miss, su micro está abierto. ¿Le avisaron? Ya bueno. Continuamos. Bueno, o sea que a sus trabajadores lo trataba como esclavos. En otras palabras, pues, ¿no? Ya. La matanza de indígenas fue común en estos años, 06 y 11. Matanza de indígenas. ¿Y por qué creen que mataban a los indígenas? Porque los odiaban, porque no les gustaban su raza. No, porque a los indígenas lo usaban como esclavos. Pero seguro que no les gustaba cómo trabajaban, ¿no? Pero los maltrataban. Claro. Se apunta, también puede ser que querían matar a los indígenas porque querían ese terreno de los indígenas también, ¿no? Se apunta que fueron los llamados jefes de sección los encargados de imponer el yugo. ¿Se escucha un sonido medio raro? A ver, creo que por ahí va. Ya. Se cuenta, por ejemplo, ya. Los encargados de imponer el yugo, estos ganaban según la producción. O sea, ¿quién impone? O sea, el mismo Julio Casemen, él no imponía el yugo, mandaba a otros, a los encargados. ¿Ya? Y esos encargados ganaban según la producción. O sea, si a los esclavos los hacían trabajar más, había mayor producción, pues, ¿no? Entonces, ¿a quién le daban más dinero? Al encargado que imponía el yugo. Ya Julio solamente pagaba, mandaba, mataba, ¿no? Nada más. Se cuenta, por ejemplo, la ejecución de 50 indios o caínas que fueron torturados y quemados vivos. No, esa es maldad ya. Los indígenas debían trabajar aún por encima de su capacidad física. O sea, si el indígena estaba cansado, no, tenía que seguir, ¿no? Se reporta que no se le pagaba el salario, mira, ni siquiera, no se le pagaba. Morían por enfermedades. Mira, una persona que muere por enfermedad es una persona que no cuida su cuerpo, pues. Está maltratado. Pero no es que no cuida porque no quiere, sino que a veces no tiene plata para comprar comida, ¿no? O alguna vitamina. Dice que, ¿qué pasa si no morían por enfermedades? Morían porque los mataban al disparo o los azotaban tanto que ya morían de dolor, ¿no? Qué salvajes. Si los indígenas no cumplían con su cuota de producción, se les torturaba. O en el peor de los casos, se les encerraba en celdas oscuras y sin agua. Oye, ¿te imaginas sin agua? ¿Tú vivir sin agua un día? Oh, qué fatal, ¿no? A temperaturas elevadas, dicen. Las mujeres eran violadas. Mira, o sea que ya era un abuso, pero hasta escandaloso, ¿no? Porque lo hacían frente a sus maridos e hijos. ¿Quién lo cuenta? El señor Javier. En el río de la desolación, descubre este autor algunas de las prácticas más comunes. ¿Qué le hacían a los trabajadores, a los esclavos, a los obreros? Oye, le mutilaban los dedos,
Ah, no obedeces, le cortaban un dedo. O si no, le cortaban las manos. Imagínate con solo hecho de no trabajar bien, ¿no? Y también le mutilaban las orejas. Ya. Eh, Además de cortarle partes del cuerpo, también lo crucificaban. Lo lanzaban al río. Imagínate si no sabía nadar, se ahogaba, pues. La aplicación, y encima a las heridas que tenían le echaban sal. Uf, qué malos, ¿ah? También los quemaban vivos. Uf, la muerte por hambre. Mira, hoy día, no, mañana es jueves. Mañana, desde que amaneces hasta que duermes, no comas nada. Oye, ¿tú crees que vas a poder? Yo no creo que yo vaya a poder, ¿ah? Yo, profesor, no creo que pueda estar un día sin comer, ¿ah? Sí, me desesperaría, me parece, ¿no? Bueno, pero a ellos los tenían de hambre. Y mira, llegaron, según se supone, 40.000 indígenas asesinados. 40.000 es como un estadio completo. Según Ovidio Lagos, autor del ilustrativo libro El Rey del Caucho, o sea, se refiere a Julio Caemén, Arana era un genocida y también un buen padre. O sea, también era buen padre en muchas cosas, porque hizo muchas cosas por Iquitos. Claro, pues si le sacó la ganancia al lugar, con esa ganancia, pues lógicamente se puede hacer el buenito y hacer algunos regalos, ¿no? La cosa es que si tienes a la justa y aún así lo regala, ¿no? Luego sintetiza la paradoja de su carácter. La pregunta sería, ¿su fortuna se asentó sobre la muerte y tortura de muchos indios? ¿Sería justo eso? No. Contra lo que podía esperarse una figura aterradora y criminal como la que nos narran los informes de la época. Arana fue elegido senador en 1920. Como legislador fue un recio, ¿recio qué? Recio adversario. Como legislador fue un recio adversario del tratado de Salomón, del Tratado Salomón Lozano. O sea, él, al ser senador, Arana, Julio Arana, este abusivo, esclavista, ¿no? Que había ganado dinero a costa de la muerte de personas, del trabajo de personas, ¿no? Se convierte en legislador. O sea, ¿qué quiere decir legislador? Congresista. Uf, ¿cuántos Aranas habrán, ¿no? En este congreso, ¿no? No de apellido, sino de lo que hizo como este señor, ¿no? Bueno, ¿qué más? Se le consideró un defensor, mira, hasta se le consideró un defensor de la soberanía peruana. Supo disfrazar de causa nacional su interés particular en la zona. Pese a sus actos y a las denuncias en su contra, nunca fue sancionado. Roger Casemen, ¿quién era? Su acusador. ¿A quién acusaba Casemen? A Julio. Julio era el desgraciado. ¿Ya? Entonces Roger, que era el enemigo del esclavista Julio, muere ahorcado en una prisión. O sea, lo metió preso y encima lo mató dentro del penal. ¿Por qué lo mató? Lo acusó de alta traición. Arana, por su parte, abrazaría la tibia y acogedora sombra de un sereno retiro. O sea, el final fue feliz para Arana. ¿Por qué? Porque tuvo un retiro sereno, se retiró y ya no trabajó más. Bien, jóvenes. Pregunta, ¿el texto qué es? Lo principal del texto.
¿Qué marcan? ¿Qué marcan? La 1, la 1. Oh. Oh. Dedo, muy bien. En el último párrafo, el término épico, ¿qué sentido tiene? En la 2. Oh, no sé. Ya releamos, heroico, épico, ¿no? A ver, acá en qué cara está épico? ¿En qué parte está épico? A ver, a ver, a ver. No hay épico, ¿no? Ah, ya, acá ya está. Ya lo encontré y acá está, acá está, acá está, acá está. Su épico acusador. Su épico acusador. O sea, quien lo acusaba era Roger a Julio, ¿no? Pero ¿qué pasa con Roger? Que el que lo acusaba a Julio de ser explotador, esclavista, asesino, bueno, dice que murió ahorcado. O sea, lo metieron preso y encima lo ahorcaron. Tú sabes que ahorcarlo en una prisión no es un parte del Estado, ¿no? Sino alguien de ahí, del lugar que ha sido pagado para matarlo. Eh, su épico, era su épico perseguidor, su épico acusador, moriría ahorcado. Al decir su épico, todavía no lo han ahorcado, ¿no? Por lo tanto, heroico. Si lo perseguía, era el terco, pues. La A. Anota la A. Ahí veo chat también que están respondiendo. Ah, ya está diciendo. ¿Dónde estaba? Ya, ahora sí. En el tercer párrafo, el término detractores puede reemplazarse por en el tercer párrafo, el término detractores puede reemplazarse por enemigos, ¿no? La C. Ya. Detractores son como que le ofenden, lo denigran, ¿no? Lo insultan. Se colige del texto que la explotación del caucho fue, la A dice, supervisado por las autoridades estatales. No, un negocio muy rentable para los caucheros puede ser.
Una actividad desconocida por la mayoría, una actividad que duró cerca de 5 décadas. ¿Qué? ¿Cómo fue la explotación del caucho? A ver, a ver, a ver. Horrendas prácticas en la explotación del caucho. Comerciante Julio. Dice que tenía 20 años, pero de edad cuando empezó a trabajar en el caucho, a explotar el caucho, a aprovecharse del caucho. Por eso dice el número 20. O sea, en verdad, el que sobresalía de esa explotación era Julio, pero no era el único, ¿no? Ya. ¿Qué ponemos en la 4? A ver, por ahí creo que hay una respuesta. ¿Supervisado por las autoridades estatales? No, no lo dice. Es más, sería al revés, ¿no? Porque si hay tanta muerte, es que no está supervisado, ¿no? Un negocio rentable puede ser la B. La C dice una actividad desconocida para la mayoría. No, pues, cosa que muchos no intervenían, que eso era otra cosa, ¿no? Una actividad que duró cerca de 5 décadas, tampoco dice. Ni lo insinúa, ¿no? Entonces sería la B. La 4 sería la B. Marque la alternativa que no concuerda con el texto, o sea que contradice algo del texto. ¿Arana fue elegido senador de la República? Sí. A la década no apuntea. ¿Arana llevó a cabo muchas obras en favor de la ciudad de Quito? Sí. ¿Los jefes de sección masacraron a los indígenas? Sí. ¿Por su patriotismo Arana se opuso al Tratado Salomón Lozano? No, eso no, ¿no? Se podría haber opuesto, pero no por su patriotismo, sino por sus intereses. La 5 sería la D, ¿no? Se colige que durante la explotación del caucho en el Putumayo, ¿qué pasó? Nadie se enteró de los abusos de Arana. Parece que tenía cómplices, ¿no? ¿No se tomaron medidas legales contra Arana? No. ¿Los indios de Putumayo fueron esclavizados? Obvio. Arana no contó con sus opositores a su actividad. Mm, ¿Qué pasó durante esta explotación? Cuando lo acusaron, ¿sería una medida legal? Porque lo metieron preso, ¿no? Bueno, no se tomaron medidas, lo acusaron, pero no necesariamente lo sancionaron, ¿no? Sí contó con opositores. Primero que el erario nacional es la riqueza del país y ahí se enriqueció un solo individuo, ¿no? Esto tampoco podría ser. Estoy subrayando lo que no es, ¿ah? Esto sí, obviamente, ¿no? La C. Esta sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo?
Pero no quiere decir que pagó sus impuestos, ¿no? Porque si, mira, ¿cuándo el erario nacional se enriquece? Si el que ganaba era Julio. Cuando Julio pagara sus impuestos, pero no hay nada que diga que pagaron impuestos. Mm, 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 mm. Sí tuvo adversarios a mí. ¿Se le consideró defensor de la soberanía? Sí, se le consideró porque estuvo en el Congreso, ¿no? ¿Tuvo denuncias? Sí, en su contra, tuvo denuncias. Ya la C, queda. La 6, la C. Se colige el texto que harán y los jefes de sección no tenían intereses económicos opuestos. BB. 7 BB. Se colige que Julio César Arana el único cauchero. Ya primero, no desconocía, sí sabía que no hizo ninguna contribución, es falso, sí hizo una contribución. En su negocio actuó con total impunidad. ¿Sí? Yo escucho que dicen sí, 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 sí. Dos respuestas no tengo. Oh, claro. Pero ¿podría decirse que fue el único? Ah, ya, 8D, ¿no? Yo estaba escuchando estaba viendo como que es el penúltimo.
Esta es la D, claro. 8D. El problema es que cuando hay cuatro alternativas pasa eso, ¿no? Ya. Se colige que en el Perú de inicio del siglo XX, a nadie le importó la suerte de los indios de Putumayo, el negocios conocido, no hubo testigos que cometido contra la ciudad, los valores. Son de alguien, era vicepresidente político. ¿Tenía mala reputación? Mira, se le considera un defensor de la soberanía peruana. Por lo tanto, no tenía mala reputación. ¿A nadie le importó? No, sí, le importó al señor Roger. Entre la B y la C nomás está. Roger le hizo una acusación, o sea, lo denunció, pues, ¿no? Entonces sí le importó. Nueve c. Ya, acá tenemos otro tema ya, otro tema. El comportamiento antisocial entre los adolescentes podría estar relacionado con una baja producción de cortisol, la hormona del estrés. Según un estudio publicado en la revista, el estudio lo realizó un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, dirigido por el doctor y el profesor Goodyear, con la subvención de la organización benéfica Wellcome Trust. Cortisol es baja hormona de estrés. Interesante, ¿eh? Normalmente las situaciones o hechos que causan estrés es como tener que hablar en público, el pasar un examen, disparan la producción de cortisol. Se trata de una hormona esteroide cuya función es la de ayudar a controlar el estrés, ya que reprime los impulsos e induce a tener un comportamiento más cuidadoso. ¿Quién ocasiona eso? La hormona del estrés, ¿no? Que controla el estrés, el cortisol, ¿no? En su estudio participaron 165 adolescentes entre estas edades, con y sin problemas de conducta, a los cuales se les tomó muestra de saliva para medir su nivel de cortisol en distintas situaciones. Durante 3 días consecutivos hicieron varias medidas de la hormona en la saliva, por la mañana y por la tarde, para saber si el ritmo de producción diario en condiciones normales. A continuación se les sometió a una experiencia estresante que les provocara enfado y frustración, antes e inmediatamente después de la cual hicieron nuevas mediciones. Con los datos tomados, los investigadores descubrieron que entre uno y otro grupo de adolescentes existían diferencias importantes. Los que tenían trastornos de conducta severo diagnosticados secretaban menos cortisol. Los que tenían trastorno de conducta severos diagnosticados secretaban menos cortisol. O sea, a más cortisol, menos trastorno de conducta, ¿no? Ya, ¿cuál es el tema más importante del texto?
Ya, entre la primera y la cuarta nomás. La D. La D. La 1, la D. Medularmente el texto desarrolla la idea de qué. ¿Qué responden ahí? Descartamos la D. Descartamos la C. Si después de la investigación los grupos considerados no mostraran diferencias significativas en los niveles de cortisol, entonces si después de la investigación los grupos considerados no mostraran diferencias significativas en los niveles de cortisol, bueno, todo el texto no tendría sentido, ¿no? ¿Ya qué pusieron? Muy bien, acá hay una respuesta. La A, muy bien, Fernández, eso es. La 3, la A, muy bien. La 4, resulta incompatible con el texto decir que los niveles bajos de cortisol producen. La 4 estamos hablando. Muy bien, espíritu. Los deportistas atletas altamente entrenados pueden poseer los niveles de la hormona cortisol. No, 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 no. Eso no es. A ver, ¿qué dice por acá? Oh, 5 estamos, ¿ah? O la pregunta está mal hecha. ¿Cómo es? Oh, interesante. Claro. Muy bien, muy bien. Constantes, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a la labor que ellos llevan, no tienen miedo, ¿no? Ni tampoco, ni mucho, ni más miedo, ni menos miedo, ¿no? Constantes sería. Muy bien. La reducción de la sal en la dieta. Podrían salvar millones de vidas. Oye, no solamente la sal, sino también el azúcar, ¿no? Consumir menos azúcar y menos sal es importante para todos los seres humanos.
La reducción de la sal en la dieta podría salvar millones de vidas cada año en todo el mundo. Al disminuirse, ¿qué cosa? Disminuye los riesgos de las enfermedades cardíacas, ¿no? Según ha comentado el profesor Francesco en una ponencia de la reunión de alto nivel sobre enfermedades transmisibles en bueno, no es transmisible en este caso, ¿no? La investigación de Capuzzo, publicada en el British Medical Journal, ha demostrado que una reducción de 3 gramos de sal al día podría evitar hasta 8.000 muertes y hasta 1.200 muertes por cardiopatías coronarias. ¿En dónde? En el Reino Unido. Oh, está de moda, Reino Unido. Una reducción de sal similar en Estados Unidos se traduciría en 120.000 casos menos de cardiopatía, unos 60.000 ictus menos y 99.000 ataques del corazón menos cada año. Con ello también se podría ahorrar hasta 24.000 millones de dólares anuales en gastos de atención de salud. Claro, o sea, menos sal, menos atención médica, menos mala salud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una meta mundial para reducir los 5 gramos de la ingesta de sal en la dieta por persona para el año 2025. Sin embargo, la ingesta de sal en muchos países es actualmente muy superior a esta cantidad. De hecho, la ingesta diaria promedio en el Reino Unido llega actualmente casi a los 9 gramos. No obstante, según los entendidos, la pregunta no es si se debe reducir la ingesta de sal, sino cómo hacerlo. El profesor Capucho y los coautores del estudio aseguran que el cambio de comportamiento personal y la elección libre de cada individuo no es una opción efectiva ni realista, puesto que la mayoría de la sal se añade a los alimentos antes de su venta y la incorporación comercial de la sal a los alimentos se está convirtiendo en una tendencia global. Según estos científicos, se hace necesario un enfoque de 4 vertientes para llevar a cabo una política integral. En primer lugar, habría que establecer campañas de sensibilización pública, así como la posterior evaluación de las mismas. Por otra parte, los investigadores consideran necesaria una reformulación para establecer objeto, ¿no? Objetivo, ¿no? El profesor Capucho y los coautores del estudio aseguran que el cambio de comportamiento personal y la elección libre de cada individuo no es una opción efectiva ni realista, puesto que la mayoría de la sal se añade a los alimentos antes de su venta. Claro, por ejemplo, mira, ve, suponiendo de que tú en casa comes, tú cocinas, tú sabes cuánto de sal le echas. De repente siempre estás acostumbrado a echarle bastante sal, pero como has escuchado esta lectura, allá le bajamos la sal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no cocinan en su casa, que van a cualquier restaurante, comen? Ya la comida está hecha, ya. Ya no hay opción a disminuir, ¿sí o no? La cantidad de sal, porque ya la comida está ya puesta, ya la sal ya. Son cosas diferentes, ¿sí o no? Ya, puesto que la mayoría de la sal se añade a los alimentos antes de su venta. Ahí está, pues la comida de los restaurantes, pues, ¿no? Y la incorporación comercial de la sal a los alimentos se está convirtiendo en una tendencia global. Claro, cuando tú compras papitas, por decir, ¿tú le echas sal? No, no le echas sal. ¿Tú a las papitas le echas sal? Le echarás pues mayonesa, pero sal no le echas. Ya tiene ya, ya viene incorporado. Según estos científicos, se hace necesario un enfoque de 4 vertientes para llevar algo integral. En primer lugar, habría que establecer campañas de sensibilización, así como la posterior evaluación de las mismas. La otra, ya, en primer lugar, habría que establecer campañas públicas, así como la primera evaluación de las mismas. Por otra parte, los investigadores consideran necesaria una reformulación y colaborar con la industria de alimentos en el establecimiento de normas para los alimentos nuevos. Ya está, a ver. Esta es otra de las vertientes sería monitorear el proceso por población, ¿no?
Ya, por último, aseguran, y este es otro caso más. Aseguran que sería necesario establecer un compromiso con la industria. O sea, claro, si sabemos que los industriales hacen su papita light, ya tiene sal, podríamos, antes que lo vayan a envasar, mejor le hablamos al dueño, ¿no? De la industria, que incluya una regulación para crear igualdad de condiciones a fin de no crear desventaja a las empresas. Para Capuccio debe ser reconocida la gran responsabilidad de los fabricantes de alimentos en la contribución a disminuir la epidemia de enfermedades cardiovasculares. La colaboración del mercado, la industria, la sociedad, los gobiernos y de todo lo que se necesita para desempeñar este proyecto es fundamental. En sentido contrario, la negación y la dilación serían costosas en términos de enfermedades evitables y de gastos, concluye el experto. El marco general que rige el texto tiene que ver con la problemática de la salud, con ello tiene que ver, claro. ¿Está bien la C? ¿Tú qué dices? Ya lo puse. Chistoso. La C. Tiene que ver con la reducción de la sal en la dieta. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Pensando, cabecita. Ya descartamos la A. Descartamos. No es. La B va ganando. La C descartamos. Entre la B y la D nomás. La B. La 2 la B. Se infiere que en Estados Unidos la ingesta promedio de sal, promedio, ¿no? Pero británica, a ver, supera los 8 gramos, ¿no? Pondríamos. Ya, o sea, sería igual, pues, ¿no? Ya que marcamos en la 3 entonces. Supera, ¿no? 9 gramos, pues, ¿no? Ya. Se infiere que el efecto de una salud óptima tendría como causa
Entre la B y la D, eso de absoluta en la sal, no, pues disminuye, sí. La B, la 4 la B. Y la última, a ver. Ah, no hay más todavía. Si se redujera la sal en las comidas, si se redujera la sal en las comidas, ello sería la causa del siguiente efecto. Sería la causa del siguiente efecto. O sea, ¿cuál sería el efecto, mejor dicho? En otras palabras, se está preguntando eso, ¿no? Ah, claro. La A. Si la Organización Mundial de la Salud cumpliera su meta, o sea, todo lo que había planificado, pues, ¿no? ¿Qué planificó? Disminuir el consumo de sal, hablar con las empresas. Claro, la D, ¿sí o no? Pero nadie respondió. La D. La C y la D, ¿eh? El gasto en salud social se podría reducir, claro, no es que disminuye, no es que ya se cumplió con la meta, oye, menos sal, ya, tú sabes que el uso de excesivo de sal ha producido que haya mucha atención médica cuando se podría evitar eso, ¿no? Y a 6 dedos. Se infiere que al hablar de los entendidos se alude a quiénes, a los expertos. La C. 7C. Cuando Capucho habla de la responsabilidad de los fabricantes de alimentos, se infiere que su propósito está ligado con. Yo considero que es la persuasión, o sea, hay que convencer a las empresas que no ponga mucha sal, pues, ¿no? Disminuye, mejor dicho. No que no ponga, sino que disminuya. Algo tolerante, mejor dicho. Por ejemplo, vamos a suponer que ponen en el producto 12 gramos. Si la gente común come 9 gramos, consume 9 gramos, entonces por lo menos que baje a 9 gramos, pues, ¿no es cierto? Porque en el mismo producto ya está pues 12, ¿no? Ya. Y tenemos aquí el último texto. Y ahí con esto acabamos, creo. A ver, vamos a ver cómo estamos el tiempo. No, temático. Temático, señores. Temático. Chicos, vamos al temático. Alumnos, vamos al temático.
Allá, buena pregunta. Me olvidé decirles. El texto es el texto motivador de la prueba del embarazo. ¿Te acuerdas de la prueba del embarazo? Decía que habían algunas pruebas del embarazo antiguas que se podía saber solo después del octavo día hasta el día 15, pero con esta nueva prueba se podía saber antes, la prueba del embarazo, ¿se acuerdan? Eso está ¿cómo se llama? La dirigida, ¿cómo se llama? La motivadora. Ahí está el texto, en su libro mismo. Como lo hemos leído en juntos, creo que usted solamente le van a dar una repasada, ¿no? Pues, ¿no? Ay, ¿cómo me he olvidado de decirles ahí? Pero lo hemos leído hoy día, así que vamos con ventaja. Lo hemos analizado también.
Es de la lectura motivadora, chicos, ¿ah? La primera lectura que hemos leído. Vigil, ¿no tienes el libro? En el libro está. Sí, en el libro está. A ver, aquí voy a Burgos y Medina, ¿no? Ya. Burgos, Medina. Un ratito. Burgos y Medina. Ya está. Ya está habilitado a Burgos y Medina.